Bien, vamos a Primera de Pedro. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, por favor. Vamos a continuar estudiando esta carta que nos habla acerca de los padecimientos de Cristo. Así le pusimos de título a esta serie en Primera de Pedro. Los padecimientos de Cristo, ¿no? Porque esta iglesia, este grupo de creyentes, que no era una iglesia en particular, escribe a toda una región en Asia Menor, estaba pasando por un periodo de persecución muy grande, muy fuerte, ¿no? Y muchos de ellos, aún desanimados, ¿no? Pues eran arrestados, eran golpeados, muchos de ellos asesinados por su fe y hasta llegaban a ser obligados a negar su fe. Entonces, Pedro quiere animarlos, quiere fortalecerlos, pero está recordando que es parte de seguir a Cristo, es parte de caminar y seguir sus pisadas, es eso. Él padeció por nosotros, ¿no? Y eso es lo que seguramente vamos a vivir, ¿no? Padecimientos, y vamos a caminar por fe en esta tierra siguiendo a Cristo, ¿no? Por eso habla de los padecimientos de Cristo, hablando de los suyos, pero también de los de la iglesia, por Cristo, ¿no? Padecer por Cristo. Entonces, estamos entrando el día de hoy al capítulo 2, vamos a ver los primeros versículos del capítulo 2, que tiene mucha relación con el capítulo 1. Realmente tú sabes que cuando la Biblia se escribió, pues no había capítulos, ¿no? Esta era una carta que Pedro escribe a esta región, ¿no? Como te decía, o sea, no dice, a ver, capítulo 1, versículo tal, ¿no? O sea, no, él está escribiendo una carta, como cualquier persona escribe una carta. Bueno, el día de hoy ya no se escriben cartas, ¿verdad? Ya son correos electrónicos, pero haz de cuenta algo así, como un correo, ¿no? Y no pones capítulo 1, versículo, ¿verdad? Eso se puso después para poder ubicar, ¿no? Los textos más fácilmente. Y entonces las divisiones pues no son inspiradas por Dios, ¿no? Y creo que llegamos a un caso en el que pues es un poco difícil la división, pero realmente esta parte tiene mucha conexión, mucho que ver con lo que viene hablando, ¿no? No podemos simplemente decir, bueno, este capítulo es otro tema diferente. No, realmente todo viene ligado y tiene un hilo conductor, ¿no? Nos va llevando por un tema y va pasando por otros temas, pero tiene un hilo conductor, ¿no? Y eso es lo que tratamos de entender, de estudiar la palabra, eso es lo que nos ayuda a entender e interpretar correctamente lo que está diciendo. Y este pasaje, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que te decía, vimos la semana pasada. Entonces vamos a leerlo, vamos a ver los primeros 3 versículos y después de eso oramos para iniciar el estudio, ¿ok? Dice así, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Señor, damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado vida a través de ella, Señor. Nos bendices cada día a través de ella, Señor. Y el día de hoy sabemos que no es la excepción. Aquí estamos reunidos, Señor. Qué increíble, Señor. Nos has llamado. Tu iglesia, eso significa la iglesia, los que son convocados a salir fuera, Señor. Y aquí estamos, Señor, buscándote, adorándote, Señor. Y pedimos eso, que tú seas con nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz nuevamente para nosotros el día de hoy, Señor. Y sabiendo esto, que aquel que inspiró esas palabras, tu Espíritu Santo, el autor de ella, Señor, sea quien nos la enseñe el día de hoy, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, y abra nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos ahí, ¿no? Y te decía que está totalmente vinculado al contexto, ¿no? De lo que viene hablando. Y comienza así el verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, ¿no? Envidias y todas las detracciones, ¿no? Vamos a ver el significado de estas cosas, pero empieza con algo y más que una sugerencia, ¿no? No es un consejo, una sugerencia. Nos está pidiendo que hagamos algo que necesitamos hacer. Dice, desecha, ¿no? La palabra desechar significa poner lejos, ¿no? O sea, casi, no solamente aléjate, sino, o sea, quítalo, ponlo y vete de ahí, casi lo que está diciendo, ¿no? Déjalo ahí y ya no regreses ahí. O sea, desecha estas cosas, ¿no? Se llega a traducir también como despójate, ¿no? Y si tú ya tienes tiempo estudiando la palabra de Dios, sabes que esta palabra despojarse nos recuerda un pasaje importante en la Biblia, en el libro de Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 4. Y
te voy a pedir que me acompañes allá porque es muy similar de lo que está pasando aquí y lo vamos a estar recordando ahorita que estudiemos y regresemos a Pedro. Efesios 4, el apóstol Pablo, quien escribe aquí en Efesios, él usa esta palabra en un sentido que también se usaba en ese tiempo esta palabra, que era desvestirse, quitarse algo, ¿ok? Para volver a vestirse, ¿no? Y ese es el sentido de Efesios 4, pero también el sentido de lo que Pedro está enseñando, lo vamos a ver ahorita. Pero mira, ve lo que dice el verso 22 de Efesios 4, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y es lo mismo que Pedro nos viene hablando, ¿recuerdas? Esa pasada manera de vivir que Pedro dice que era vacía, ¿verdad? Hacía nuestra vida antes de Cristo vacía, sin propósito, sin sentido, era inútil. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despójate del viejo hombre, ¿no? Y te decía que tiene el sentido de desvestirse, porque te va a hablar de vestirte, ¿no? Entonces es despójate, es quítate eso, ponlo a un lado, aléjate de él, déjalo ahí lejos, ya no te lo pongas, ¿no? Entonces, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Deseos engañosos porque el hombre sin Cristo vive engañado, ¿verdad? Vive en un mundo que solo lo está engañando. Cuando venimos a Cristo es cuando la verdad, ¿no? La luz de la palabra abre nuestros ojos y podemos ver la realidad de lo que somos en Cristo y quién es Jesús. Pero este mundo nos va a tratar de engañar y nos va a pintar un cuadro totalmente diferente. Y así vivíamos antes, engañados. Entonces dice, despójate de ese hombre que está viciado, conforme a estos deseos engañosos. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pedro lo dijo de esta manera, ceñid los lomos de vuestro, ¿recuerdas? De vuestro entendimiento. Es lo mismo, renueva tu entendimiento. Cíñete los lomos de tu entendimiento. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre, ¿verdad? Vístete del nuevo hombre. Y son esas dos cosas, ¿no? Despójate y vístete, ¿verdad? Comúnmente cuando tú en la mañana te despiertas, no sales a la calle con la ropa con la que duermes, ¿verdad? Bueno, yo he visto alguna gente que hace eso, ¿no? Y digo, no es posible. Y lo peor es que regresan a dormirse con esa ropa. Pero bueno, comúnmente no se hace eso. Comúnmente lo que haces es quitarte la ropa que usaste para dormir, pero tampoco te sales así, ¿verdad? Desnudo, o sea, te pones otra ropa, comúnmente te vistes. Y es lo que dice, o sea, no te quedes desnudo, tienes que vestirte de algo, no te puedes quedar solamente, ya me despojé y ahí se quedó la ropa. No, tienes que ponerte otra ropa. Fíjate lo que dice, vístete del nuevo hombre. Pedro no está hablando de eso, ¿verdad? Renacidos como una nueva creación, lo que ahora somos en Cristo. Vístete del nuevo hombre, creado según quién. Lo hemos visto en Pedro, pero no es por voluntad de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por Dios, de una simiente incorruptible. ¿Se acuerdan que vimos eso? Dice eso, entonces creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sé santos porque yo soy santo. Me encanta poder ver esto y decir, o sea, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, ellos no están de acuerdo diciendo, bueno, vamos a escribir esto y tú escribes lo mismo pero de otra forma. No, es el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Escribiendo en diferentes épocas, a diferentes personas y por diferentes hombres. ¿Te das cuenta que realmente, o sea, es el Espíritu, es alguien quien está, es un autor que tiene control de todo esto, ¿te das cuenta? Donde puedes ver pasajes que dices, oye, esto es lo que estaba diciendo este hombre acá, y es lo que ocurre aquí, lo mismo que Pedro está hablando de lo que vimos en Efesios, en su momento. Vístete el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, entonces va a dar algunos ejemplos de cómo tenemos que hacer llevar a cabo este acto. Despojarnos y vestirnos. Fíjate lo que dice. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué es esto? Despójate, ¿verdad? Despójate, en este caso, de la mentira. Venimos de un mundo en el cual ya es muy común mentir, ¿verdad? Ya es algo bien común mentir. Pero para un creyente eso no es común. Eso no es normal. Eso es pecado. Y lo sabemos.
Dice, entonces, desechando la mentira. Esta palabra desechar es la misma que despojarse. No, es lo mismo que vimos en Pedro, desechando estas cosas. Esa palabra. Desechando la mentira, ¿qué tienes que hacer? Revístete. ¿Vístete de qué? Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Te das cuenta? No solamente es, ya me lo quité. No, ahora tienes que vestirte. Habla ahora la verdad, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Des lugar al diablo. Fíjate otro ejemplo, verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Despójate. Aquel que robaba, ya no robes. Ok, ya no robo. Sí, pero ¿qué tienes que hacer? Sino trabaje. Trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Una persona que roba, ¿qué hace? Le quita a otra persona, ¿verdad? Dice, deja de hacer eso, pero ahora vístete, haz esto, trabaja y lo que antes hacías, reviértelo, o sea, ahora dales a otros. ¿Te das cuenta? Es lo que nos enseña, no solamente es despójate. Y ahorita vamos a ver por qué esa indicación, porque no solamente se trata de despojarme, tengo que revestirme como la nueva criatura que ahora somos en Cristo. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo a través de Pedro. Recuerden quiénes son ahora como hijos de Dios. Sed santos, ¿recuerdas? Andando en el temor de Dios, como hijos obedientes. Eso es lo que son ahora. Vístanse de lo que ahora son. Ninguna palabra corrompida, verso 29, salga de vuestra boca, despójate. Palabras corrompidas. Groserías, peladeces, albures, doble sentido. Todas esas cosas, dice, despójate de esas cosas. Vístete, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Que tu palabra sea, no es, ya no hables. ¿Verdad? Ya no hables, quédate mudo. No, habla, pero ahora habla para edificación. ¿Se dan cuenta? A fin de dar gracia a los oyentes. Verso 31. Quítense de ustedes, despójate, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Despójate de esas cosas. Algunas de ellas vamos a ver ahorita en Pedro. Antes sed benignos y vístete. ¿De qué? Benignidad unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, regresando a Pedro, eso es lo que Pedro va a hacer aquí. Desecha, pero vístete, ¿no? En el verso 2 vamos a ver, vístete, desea ahora. ¿Okay? Desecha y desea. Así es como lo expone Pedro. Pero tiene ese sentido. Dios quiere que nos alejemos de las cosas que no solo le ofenden, sino sobre todo cosas que también nos estorban en nuestro crecimiento espiritual. Ese sentido aquí. Hay cosas que pueden estarnos estorbando en nuestro crecimiento en la palabra de Dios. ¿Okay? No importa que tú digas, es que yo me la paso leyendo la Biblia, no estoy ahí leyendo, me sé versículos, la he memorizado. ¿No está mal eso? No, no está mal, es bueno, está bien. Pero si tú no estás haciendo lo primero, desechando las cosas que Dios te habla a través de su palabra, si tú no estás haciendo eso, no va a haber un fruto. Es como si tú te estuvieras poniendo tu ropa encima de la pijama, ¿no? Que también muchos lo hacen. Y también lo hacen en Cristo. O sea, vienen a la iglesia, escuchan, meditan y todo, pero siguen, no desechan esas prácticas pecaminosas, ¿te das cuenta? Siguen viendo en el mundo, de acuerdo al mundo, pero ahora conocen más de la Biblia y de Dios, entonces ahora serán cristianos, pero ¿realmente serán cristianos? Hay que disponer el corazón a renunciar a esas cosas, porque si no, no vamos a llegar al propósito que vamos a ver en el verso 2. ¿Ok? Dios quiere que nos alejemos de esas cosas, como te decía, no solo porque le ofenden, sino porque nos van a estorbar a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Dice, desechando pues, ¿no? Toda malicia, etcétera. Déjame pararme ahí. La palabra pues, que a menudo la pasamos así como sin nada, es muy significativa en esto. ¿Por qué? Porque esta palabra conecta lo que te decía, lo que veíamos, la amonestación de estos 3 versículos con lo que Pedro acaba de escribir. Y aquí quiero recordarte lo que vimos la semana pasada, verso 22 del capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
Está hablando de cómo llegamos a la salvación, creyendo en Jesús, obedeciendo el Evangelio, aceptando que yo soy un pecador, que necesita un Salvador y que el Salvador es Jesucristo. De esa manera yo fui limpiado, lavado y purificado de mis pecados, dice, habiendo purificado vuestras almas. Mediante el Espíritu, estudiamos eso. No es una obra que yo hago, es algo que Dios hace a través del Espíritu Santo, pero yo estoy ahí obedeciendo simplemente. Para el amor fraternal no fingido. Es el contexto. Hay un propósito, el cual tiene que ser real en nosotros. El amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Se acuerdan esto? Es el contexto. Siendo renacidos, está diciendo, esto es lo que se espera, ¿ok? De una persona que ha nacido de nuevo. Que sea dirigida por este tipo de amor, esta clase de amor fraterno, pero también el amor ágape, el amor sacrificial, ¿verdad? No hay más grande amor que que uno dé su vida por los amigos. ¿Recuerdas ese versículo? Si lo ves en una película, no se lo de la película, se lo de la Biblia. ¿Okay? Es la palabra de Dios. Y Dios nos dice, ese es el resultado de haber sido renacido de nuevo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Recuerdas de qué está hablando? Por la palabra de Dios que permanece, que vive y permanece para siempre. Entonces nos está recordando algo. Nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Y hablamos de eso la semana pasada. No un nacimiento corruptible como el nacimiento natural, el nacimiento carnal, ¿verdad? Que de alguna forma es corruptible. Lo vimos ¿por qué? Porque este cuerpo va a morir. Sino de algo incorruptible, un nacimiento espiritual que es eterno. ¿Recuerdan eso? Pero este nacimiento vino por medio de la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. Hablando de nacimiento natural, de nacimiento carnal. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿verdad? Desecha pues, ese pues nos lleva a una conclusión. Ya que debido a esto, tú tienes ya que desechar estas cosas. ¿Se dan cuenta? Ya que fuiste renacido por medio de la palabra, tienes que desechar esas cosas. ¿Para qué? Para poder continuar ahora alimentándote de la palabra de Dios. Es lo que nos va a guiar Pedro en los siguientes versículos. Entonces, si los cristianos hemos sido renacidos y nos amamos unos a otros fervientemente, como vimos, entonces no vamos a manifestar esas actitudes que se mencionan en ese versículo, actitudes pecaminosas. ¿Ok? Si te das cuenta, regresando ahí al versículo 1 del capítulo 2, Pedro ahora va a hacer una lista de ciertos vicios, pecados, y la idea de Pedro no era hacer una simple lista de pecados, citando pecados que le venían a la mente. ¿Por qué? Porque cada uno de esos pecados tienen que ver con acciones contrarias al amor fraternal que vimos en el verso 22. Fíjate lo que dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Lotería, ¿no? O sea, esas cosas son citadas porque esas cosas atentan precisamente contra el amor fraternal, ¿te das cuenta? Hay otros pecados, ¿no?, que también llegan a afectar de esa manera, pero otros pecados como adulterio, ¿no?, el robo, ¿no?, que también afectan, pero estas cosas van directamente a afectar nuestra relación como hijos de Dios, porque ese amor fraternal, recuerda, habla de hermandad en Cristo. Entonces vamos a ver cada una de esas cosas. ¿A qué se refiere rápidamente? Toda malicia, ¿no? La palabra, para empezar, todo es importante en la Biblia, ¿ok? Esa palabra todo es importante. Y aquí se usa 3 veces, ¿te das cuenta? Toda malicia, luego dice todo engaño y último todas las detracciones. Se trata de realmente terminar con todos estos pecados. No tratar con ellos parcialmente, sino completamente. Porque a veces podemos decir, bueno, ya le bajé a eso. O sea, no le bajes, dice, déjalo allá, o sea, deshazte de él totalmente.
No importa que ya le bajaste, ¿ok? No te conformes con eso, no te va a servir eso. ¿Sí se dan cuenta? Porque puedo haber dicho, desechando la malicia, ¿no? Desechando el engaño, las detracciones, dice no, todo. O sea, como hijo de Dios no podemos conformarnos con un poco, ¿verdad? Dios dio a su Hijo, dio todo por nosotros. Nos tenemos que obedecer en todo y dejar todo lo que Dios nos pide que hagamos, principalmente por nuestro propio beneficio, por nuestro propio bien. La malicia, toda malicia, la malicia es, yo siempre lo he visto de esta manera, es la maldad en acción. Sabemos lo que es malo, ¿verdad? Sabemos qué significa la palabra malo, maldad, ¿verdad? Pero la malicia habla de que ya se está ejecutando, ¿ok? Y abarca tanto los pensamientos como las acciones, ¿verdad? La malicia no es solamente ya cuando lo estoy haciendo, sino desde que lo estoy pensando. Cuando ya estás deseando mal a alguien, eso ya es malicia. Cuando ya estás pensando mal de alguien, eso ya es malicia. ¿Se dan cuenta? Y obviamente cuando ya estás actuando en contra de alguien, no solo deseándole un mal, sino haciéndole un mal, cuando buscas herir a alguien, lastimar a alguien, ya sea físicamente, verbalmente, eso ya es la malicia. La malicia tiene que ver con nuestra inclinación de querer hacer daño a otro, ¿ok? Y eso sí está en nuestro corazón, ¿verdad? El querer hacer daño a otro. Ahora tú puedes pensar, bueno, la verdad es que yo no soy así, o sea, sí conozco gente que es mala, o sea, y hay gente que es así, o sea, que se deleita en hacer daño a otras personas, ¿no? Movida por diferentes cosas como las que vamos a ver a continuación, pero piensa en esto, ¿no? No está hablando solamente de hacer daño porque te nace de hacerle daño, sino aún la malicia proviene de cuando alguien te hace daño y tú quieres responderle de la misma manera, defendiéndote, ¿no? O, como dice la Biblia, pagando mal por mal, buscando venganza. Porque muchas veces decimos, no, yo no me meto con nadie, pero apenas alguien se mete contigo y entonces van a conocerme. ¿Te ha pasado? ¿Lo has dicho? Eso es malicia. Responder mal al mal. Eso sigue siendo malicia. Por eso la Biblia dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Es la única forma en que el mal es vencido es a través del bien, ¿verdad? Es la forma que Dios nos ha enseñado. ¿Cómo Dios venció el mal? A través del bien, ¿ok? Entonces, la malicia tiene eso. Algo que está en nuestro corazón por naturaleza, ¿verdad? Pero también la malicia es consecuencia de la influencia precisamente del maligno, ¿verdad? Del maligno. Por algo se le llama así a Satanás en la Biblia también, el maligno, porque de él nace el mal, ¿ok? Y la malicia también es consecuencia de esa influencia que él puede tener en la vida de una persona. Y nosotros tenemos que desechar eso. Tenemos que estar conscientes y atentos en qué momento la malicia puede estar presente en nuestra vida y desecharla. Pedro ya lo dijo y lo estudiamos, y solo te quiero recordarlos, ahora te lo cité, ¿verdad? Cuando dijo en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y recordamos Efesios capítulo 5, ¿recuerdas? Donde Pablo dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad de Dios para vosotros. Entendiendo lo que Dios está haciendo, entendiendo lo que Dios me está mostrando. Muchos hijos de Dios pasan por esta vida sin entender lo que Dios está haciendo en sus vidas, sin entender cuál es la voluntad de Dios para ellos, y eso es un desperdicio. Para empezar, eso te lleva aún a dudar si realmente han nacido de nuevo, si son hijos de Dios realmente, porque un hijo de Dios lo que vamos a ver, va a buscar la voluntad de Dios.
Él sabe y entiende, ya no se trata de mí, se trata de Dios. Yo vivo para el Señor. Por lo tanto, no se trata de hacer mi voluntad, se trata de hacer la voluntad de otro. Por lo tanto, necesito estudiar y saber cuál es su voluntad para mi vida. Pero muchos pasan así. La malicia los gobierna y ni por aquí les pasa que hay malicia en ellos. Y pueden pasar por esas escrituras y leer, desechar la malicia y como si nada pasara. Entonces es importante realmente examinarnos y ver qué está pasando en mi vida. ¿Te das cuenta? Porque si me dice desecha la malicia, tengo que enfocarme y tengo que mirar dentro de mí y darme cuenta dónde está la malicia, de qué manera se manifiesta la malicia en mi vida. ¿Sí se dan cuenta? No nada más es decir, yo no soy malo. No. O sea, desecha la malicia porque seguramente hay malicia en tu corazón. Luego dice a continuación, todo engaño. En griego es muy interesante la palabra, el término en griego es muy interesante, es dolos, de donde viene nuestro término legal dolo. ¿Sí conoces eso? Cuando alguien procede con dolo, de ahí viene nuestra palabra, de este verbo. Y se traduce como engaño, pero tiene el sentido de atrapar algo con un anzuelo, engañar a alguien para hacerle mal. Y viene junto con la malicia. Todo engaño. O sea, se trata de examinar nuestras intenciones y motivaciones. Actuar de esta manera con dolo, ¿no? Tratando de sacar provecho de alguien. Algunos lo ven que habla como la carnada, ¿no? Que buscas atrapar a alguien, ¿no? Y es eso, tenemos que darnos cuenta si nuestras intenciones si son transparentes o hay engaño en nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué con algunos hermanos si nos comportamos bien, les hablamos bien, ¿verdad? Con otros los despreciamos. Quizás es porque esto está en nuestro corazón. Hipocresía, lo siguiente. Hipocresía, y creo que todos sabemos lo que es la hipocresía, ¿no? Entendemos. La palabra griega que se utilizaba para referirse a hipocresía era una palabra que se refería a un actor. Se empezó a usar así hablando de los actores, aquellos que representaban un papel, una vida que no era suya. ¿Okay? Y así es, un hipócrita da una cara que no es suya. El libro Strong, este diccionario Strong del griego, dice actuar bajo una parte fingida. Realmente hipócrita habla de eso, es como estar debajo pero actuando escondido, ¿no? Y es eso, el hipócrita es el que pretende ser aún cristiano para sacar algún provecho, algún prestigio, no para servir, no para dar gloria a Dios. Y eso es hipocresía. La exhortación es dejar de vivir bajo apariencias, dejar de demostrar algo que en realidad no somos. Dios no quiere que vivamos de esa manera porque solamente nos engañamos a nosotros mismos. Pero te das cuenta cómo esas cosas están relacionadas, la malicia, el engaño, la hipocresía. Y lo primero que dice Pedro es, tienes que desechar esas cosas. ¿Se dan cuenta? Comúnmente leemos el verso 2 muchas veces aún como fuera del contexto, ¿no? Y desea, ¿no? Como niño recién nacido de leche espiritual, y es bonito, pero nos olvidamos del verso 1 y es importante porque entonces de nada va a servir, no vas a poder llegar a desearlo si no estás desechando estas cosas. Ahora no quiere decir que primero desecho estas cosas, como lo he mencionado otras veces, de que ya sabes, ¿no? Que haya aquella persona que invitas a la iglesia y ¿sabes qué? Es que todavía ando muy sucio, entonces me empiezo a limpiar y ya un día iré. No, o sea, ven para que seas lavado, para que seas limpiado. No se trata de, bueno, tengo que desecharlo para ir, no. O sea, disponte ya a desechar esas cosas. Dispón tu corazón a obedecer la palabra. Disponte a que la palabra cuando la empieces a leer y a desear, ella empieza a guiarte y tú empiezas a obedecerla. Y entonces vas a empezar a ver eso. Después menciona envidias, ¿no? Envidia, la palabra envidia es ese sentimiento de disgusto provocado por la prosperidad ajena, ¿no? Esa es la envidia. Cuando alguien tiene otro, cuando es bendecido por Dios y a ti te da envidia, tú quisieras tenerlo. Y a veces hasta quisieras tenerlo y que él no lo tenga, ¿no?
Escuchaba a un pastor contar una historia donde dice, es como un chiste, ¿no? Donde está un hombre y se encuentra, ya sabes, la lámpara, ¿no? Y sale el genio, ¿no? Y le dice el genio, te voy a conceder todo lo que quieras, solo quiero decirte algo, que lo que tú me pidas, se lo voy a duplicar a tu hermano, ¿no? a tu prójimo, ¿no? Si me pides 1,000,000 de pesos, le voy a dar 2,000,000 de pesos. Dice, ok, ya ves, espérame tantito, déjame pensarlo, ¿no? Y ya lo piensa cerca, dice, ya sé qué quiero, dime qué quieres. Que me dejes ciego de un ojo. O sea, esa es la envidia, esa es la maldad, ¿te das cuenta? ¿No? Sabes alguien prosperar y te da envidia. Y no quieres eso. Quieres el mal. O sea, ese es el corazón sin Cristo. Realmente la realidad es que todos somos envidiosos. Todos. A veces es un pecado del que no se habla mucho, pues porque todos lo tenemos. Y no nos gusta hablar de eso, es un pecado feo. Pero realmente todos en algún momento hemos tenido envidia en nuestro corazón. Y dice, desecha estas cosas. La envidia es una manifestación típica de la carne. Es una manifestación natural del egoísmo, del hombre que está centrado en sí mismo. Aquel que no puede alegrarse y gozarse por la bendición que Dios le da a otra persona, ¿te das cuenta? Sino todo lo contrario. Desecha esas cosas. Desecha la envidia y alégrate, ¿no? Gózate con aquel que ha sido bendecido. Vístete, ¿no? Ahora, es interesante que la palabra aparezca en plural, ¿te das cuenta? No dice envidia, dice envidias. Porque la envidia puede vestirse de múltiples maneras. De muchas formas. Envidiar muchísimas cosas. Pero todo tiene que ver con lo que está en nuestro corazón. Y por último menciona todas las detracciones. La palabra detracciones significa difamaciones, acusaciones, calumnias. Es el modo de hablar con el propósito de desprestigiar o humillar a otra persona, y se desecha eso. El que habla mal de otro está despreciando a su prójimo. ¿Te das cuenta cómo todo esto atenta contra ese amor fraternal? Como vemos, va a romper y destruir el amor fraternal. Este versículo me recordaba mucho a un versículo que vimos en Santiago. Santiago 1, déjame citarlo, Santiago 1:21. Y muy similar. Dice Santiago, por lo cual, desechando, nuevamente, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Recuerdan ese versículo? Y es lo mismo que Pedro nos está diciendo. Desecha para que puedas recibir correctamente, con mansedumbre, la palabra implantada. Pero dice, para que puedas desear como un niño recién nacido la palabra de Dios, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque un cristiano no puede crecer si no tiene una disposición a renunciar y despojarse de los pecados que lo han tenido esclavizado. Es necesario renunciar a esas cosas para que entonces lo segundo pueda suceder. ¿Ok? Eso es muy, muy importante entenderlo y verlo de esa manera. Entonces pasemos al verso 2. Ya que hemos desechado, ahora vamos a poder desear. Desear, dice, como niño recién nacido de la leche espiritual. Fíjate que dice desea, no dice y entonces medita, lee, estudia, ¿verdad? Memoriza, guarda. Son cosas que son buenas de hacer, ¿verdad? Memorizar la palabra, guardarla, estudiarla, meditar, escuchar una prédica. Eso es bueno, pero no habla de eso, dice desea. ¿Te das cuenta? Desea. Porque tú puedes estar leyendo la palabra, como te decía, estudiando la palabra, meditando en ella, escuchando prédicas, ¿no? Aún memorizando, discipulándote. Pero si tú no estás nuevamente desechando estas cosas, no vas a llegar al deseo. ¿Me explico? Y quizás algo así está pasando hoy en tu vida. Porque quizás en un momento viviste eso.
Y tú recuerdas cómo deseabas la palabra. Y deseabas venir a la iglesia y escuchar, ¿no? Y subrayabas, y realmente era un deseo, como ese niño recién nacido que quiere su leche, hacía un deseo la palabra, me deleito, la gozo. Pero el día de hoy ya no sucede eso. El día de hoy vengo y me duermo, me aburro, ya no tengo interés. ¿Por qué crees que es? ¿Ya entendiste? Verso 1. Dejaste de desechar esas cosas. Velo de esta manera. Estas cosas han robado tu deseo por la palabra de Dios. Eso es lo que ha pasado, seguramente. Desea. No solamente lee, estudia, medita. Eso lo puedes hacer sin desear. ¿Sí se dan cuenta? Que sea un deseo en tu corazón. El verbo en el griego es un imperativo aquí. ¿Qué quiere decir esto? Es un mandato, una orden. No es una sugerencia, no es un consejo. A los creyentes se nos ordena que deseemos nuestro alimento espiritual. Y tú puedes decir, pero ese deseo no es natural. Ese deseo no. Anteriormente pensamos así: ¿quién en su sano juicio va a leer la Biblia y se va a alegrar, se va a gozar? Pues sí, a lo mejor no era así. Pero ahora, como una nueva criatura, tienes ese deseo. Es lo que está diciendo, fuiste renacido. Dios pone ese deseo en nosotros, ese anhelo. Como el ciervo busca las aguas, ¿verdad? Brama por las aguas. Así está el deseo en el corazón del creyente de su palabra. Pero ese deseo puede apagarse porque no desechamos, porque no obedecemos lo que Dios nos dice. La palabra deseo hace referencia a un fuerte deseo, a un deseo profundo. No es solo querer algo, sino quererlo con todo nuestro ser. Por eso nos da ese ejemplo del recién nacido. Pero este deseo lo vemos en la palabra y lo vemos a través de muchos hombres en la Biblia, ¿no? Pero solamente quiero recordarte en 2 salmos donde se manifiesta ese deseo, ¿verdad? Salmo 119. ¿Se has leído el Salmo 119? Es el salmo más grande, ¿verdad? En contenido, 176 versículos, 75, 76, no recuerdo bien. Y de esos 176, solamente como 4 o 5 versículos no mencionan la palabra de Dios. ¿Lo has leído? En todos ellos hace referencia a la palabra de Dios. Tus decretos, tus mandamientos, tus ordenanzas, tus juicios, o sea, todo eso está hablando de la palabra de Dios. Y el hombre que escribe ese salmo, si tú lo lees te das cuenta, es un hombre que estaba, se puede decir así, enamorado de la palabra de Dios. Déjame solamente leer unos versículos. Si lees todo el salmo, no vas a llevar toda la enseñanza. Léelo en casa si tienes tiempo. Pero ve solo unos versículos de cómo manifiesta ese deseo el salmista por la palabra de Dios. Salmo 119, verso 16. Me regocijaré en tus estatutos. Me regocijaré. No olvidaré tus palabras. 119, verso 24. Pues tus testimonios son mis delicias. ¿Te das cuenta? Delicia, deseo. Y mis consejeros. Salmo 119, verso 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré, los cuales he amado. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ese grado. Eso es desear, eso es amar, más que otra cosa. Dice más que el oro y la plata. Piensa en eso. Escuchaba también a este pastor y ponía ese ejemplo y decía, ¿qué harías? ¿Qué harías si el día de hoy Dios te dijera, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que más anhelas en esta tierra? ¿Qué es lo que más quieres? Lo que más quieres, quieres dinero, quieres poder, te lo voy a dar, pero con una condición de que te voy a quitar la palabra de Dios. Te voy a quitar mi palabra. No vas a poder leerla, estudiarla, escucharla, predicar nada. No vas a poder saber nada de la palabra de Dios. ¿Qué escogerías? Un creyente sabe decir, no me quites la palabra, ¿verdad? No me quites la palabra. Un verdadero creyente sabe el valor de la palabra de Dios y dice, no, de ninguna manera.
Sabemos el valor de la palabra para nosotros. El problema es que no lo estamos deseando, ¿te das cuenta? Se pierde ese deseo. Sabemos que tiene ese valor, no. O sea, la palabra me dio vida. ¿No es así? La palabra me guía, o sea, es la luz, no me dejes en la oscuridad. Lo sabemos como creyentes, pero no lo estamos deseando. De eso habla aquí. El salmista dice eso, más que mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Verso 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es una persona que desea la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Que se deleita en la palabra de Dios. Salmo 1, verso 2, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo así, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita. Eso es cuando deseas la palabra de Dios, cuando es tu delicia, tú vas a estar meditando en ella de día y de noche. O sea, es tu deseo. Tu tiempo libre se va a tratar de eso. De abrir tu Biblia, de leerla, de meditar en ella. Porque es tu deseo. Es lo que habla aquí. Y fíjate el ejemplo que pone como niños recién nacidos. Un niño recién nacido que dice que desea la leche espiritual no adulterada. Da un ejemplo de la vida cotidiana, Pedro, para que podamos lograr entender lo necesario que es nuestro alimento espiritual. Y los que son padres saben lo que es un niño recién nacido, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un niño recién nacido porque algún día fuimos un niño recién nacido. Solo que no nos acordamos. Pero pregúntale a tus papás cómo fuiste. Un niño recién nacido tiene la urgencia de su leche, ¿verdad? A él no le importa nada más. A él no le importa de qué color es su cuna. O sea, no le importa no sé, si su ropita le gustó o no le gustó, si tiene muñequitos, si no tiene muñequitos, ¿no? Su chambrita, no sé. A él no le importa eso. ¿Qué es lo que le importa a un niño? Su leche, su alimento, ¿verdad? Él quiere su alimento. Él lo desea de esa manera. Es su vida. A través de ese alimento él adquiere nutrientes que le van a ayudar, ¿verdad? Y así tenemos que desear nosotros la palabra de Dios porque es lo que nos nutre, nos alimenta, nos fortalece. O sea, el alimento para un niño pequeñito, su leche es lo primordial. O sea, ahí va a adquirir todo lo que necesita. Necesita anticuerpos, ahí llegan, ¿verdad? Piensa en eso, ¿no? Necesitamos desear la leche porque es lo que necesitamos en este mundo. Ser fortalecidos para entonces poder desechar esas cosas que quieren atacarnos, que quieren lastimarnos. Así es como cristiano debe desear su alimento espiritual, que es la palabra de Dios. No lo dice, pero es por el contexto entiende, está refiriendo a la palabra de Dios. Un bebé tiene gran deseo de alimentarse con la leche, ¿verdad? No hay que forzarlo. ¿Recuerdas? ¿Tienes un bebé? Yo tengo, ya no es bebé, un niño de 3 años, pero ya lo tengo muy presente. O sea, cuando estaba recién nacido, o sea, él necesitaba su leche, ¿no? ¿Y tú has visto un bebé cuando está buscando su leche? No, o sea, es una desesperación, ¿verdad? Un trastorno compulsivo, ¿no? Mi leche, o sea, y lo ves y anda buscando, ni abre los ojos, está dormido, pero anda buscando la leche, o sea, así, ¿te das cuenta? No tienes que estarlo forzando, toma leche, no, él va a agarrar su leche y tú olvídate, ¿no? Se va a alimentar. Ese deseo es el que tiene que estar en nosotros porque hemos sido renacidos. ¿Por qué? Por la palabra, por la misma palabra, ¿te das cuenta? Ahora, Pedro no se está refiriendo a nuevos creyentes en este versículo. Porque muchos pueden pensar, pero está hablando de leche espiritual, o sea, lechita para los nuevos. No.
Está hablando para todos los creyentes, ¿verdad? Él da este ejemplo para ilustrar la necesidad que todos los creyentes tenemos del alimento espiritual. Todos. Nuevos, bebés en Cristo, maduros en Cristo, todos necesitamos desear la palabra de Dios como un niño la desea, un recién nacido. Un recién nacido, a mí me sorprendió algo al principio, come cada 3 horas. Yo decía, pobre de mi esposa. O sea, en la noche cada 3 horas. Cada 3 horas. ¿Recuerdas eso? Mamá, papá, ¿recuerdas eso? Cada 3 horas, ¿no? La historia de este hombre que estaba endeudado, ¿no? Hasta las muelas, endeudado, ¿no? Y otro le dice, oye, ¿cómo puedes dormir sabiendo que tienes tantas deudas? Dice, yo duermo como bebé. Cada 3 horas despierto llorando, ¿no? Como te decimos, duerme como bebé. O sea, los bebés duermen bonito, pero un bebé recién nacido cada 3 horas va a despertar llorando o sea, llorando. No le importa que haya vecinos, ¿verdad? No le va a importar que estés durmiendo. Él quiere, ¿qué cosa? Su leche. ¿Te das cuenta? Ese deseo de yo necesito mi leche, yo necesito mi alimento. Así debemos alimentarnos nosotros de la palabra de Dios. Un bebé llora porque quiere alimentarse. Y así debemos desear la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora dice, ¿desea qué cosa? La leche espiritual. Te decía, aunque no lo dice literalmente, sabemos que el apóstol Pedro está refiriendo a la palabra. La palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Es la leche espiritual. Nuestro alimento. ¿Verdad? Cuando Jesús es tentado por Satanás, 40 días de ayuno. Si eres hijo de Dios, dices, estas piedras se convierten en pan. ¿Jesús podía hacer eso? Sí. Como hombre fue tentado, pero dice, escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual. Jesús mismo dice, es tu alimento, es mi alimento espiritual. Desear como niños ese alimento espiritual. Jesús dijo, yo tengo mi alimento, que es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque la palabra te lleva a eso, a hacer la voluntad de Dios. Y ese tiene que ser nuestro alimento, el deseo de agradar a Dios a través de su palabra, su revelación. Necesitamos alimentarnos de la misma palabra que nos dio vida. Fuimos renacidos de una simiente incorruptible, ¿recuerdas? Por la palabra que vive y permanece para siempre. Y eso ocurre, ¿no? O sea, un nacimiento natural es así. ¿Quién va a darle esa leche al bebé? ¿El papá? ¿Quién? La mamá. Esa mamá que tuvo ese bebé en el vientre durante 9 meses. Y date cuenta aquí. Si fuimos engendrados por la palabra, debemos alimentarnos por la palabra. Es lo que Pedro nos está diciendo. Por eso decía que esto está totalmente relacionado. Así como la madre engendra un niño y después lo alimenta, así tenemos que ser nosotros alimentados por la palabra que nos dio vida. Ahí está nuestro alimento como hijos de Dios. Pero dice algo importante. Deseando la leche espiritual no adulterada. ¿Verdad? Si tú le das a un niño leche adulterada, un niño recién nacido, es peligroso, ¿verdad? Muy peligroso. Ese niño puede morir. ¿No es así? Velo de esa manera. Por eso por algo dice no adulterada. No. La leche materna tiene todo lo que el niño necesita. Como te decía, todos los nutrientes, todos los anticuerpos, todo lo que ese pequeño necesita lo tiene ahí. Pero si tú le agregas algo más, sin el conocimiento obviamente, puedes hacerle mucho daño. Igualmente espiritualmente. La doctrina tiene que ser libre de contaminación, de mezcla, no adulterada. Y los ministros de Cristo tenemos la responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia de proveer ese alimento espiritual no adulterado. ¿Verdad?
Yo sé que hay muchos púlpitos en los que no se predica con ese temor a Dios y se predica la leche espiritual adulterada totalmente. Pero como iglesia tenemos ese propósito, ese fin, ese deseo también. Si aquí dice desear como niños la leche espiritual adulterada, nosotros tenemos ese compromiso de proveer a la iglesia la leche espiritual no adulterada. Pero aquí en el pasaje nos dice que la responsabilidad de cada creyente es esta: desear el alimento espiritual libre de adulterio. O sea, no solamente es nosotros darlo, sino ustedes desearlo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Desearlo. Y es una exhortación para toda la iglesia. Obviamente esas iglesias nunca llegan a esos pasajes. Hay iglesias donde nunca se abre la palabra de Dios. Pero cuando un creyente llega a este pasaje y dice la leche espiritual no adulterada, obviamente se va a dar cuenta, esto está adulterado. Yo tengo que alejarme de aquí, me va a hacer daño, me va a matar. Un creyente va a desear esto. ¿Ok? Y eso es en cada uno de nosotros. Desear la leche espiritual no adulterada. Ten cuidado con lo que estás viendo en internet. Ten cuidado con el pastor YouTube. Hay mucha leche espiritual adulterada en internet. Gente que abre la Biblia, no es porque abre la Biblia piensas que es cristiano. No. Ten mucho cuidado con lo que estás escuchando. O sea, la serpiente es astuta. Y fue muy astuta en engañar a Eva. ¿Cómo? Adulterando la palabra. ¿Te das cuenta? Él usó la palabra, ¿verdad? Y la adulteró para engañarla. Lo sigue haciendo el día de hoy. Desea como niño leche espiritual no adulterada. No adulterada. ¿Cómo puedo saberlo? Pues conociendo la verdad. Conociendo toda la palabra. Deseándola. Es increíble ver cristianos que tienen 5 o 10 años en Cristo y no han podido terminar de leer la Biblia. O sea, tantos planes de lectura que se hacen al año para que puedas leerla. Es por esto, para que aprendas a desearla. Para que puedas leerla y conocerla. Y vas a poder conocerla en su contexto y todo. La idea es una permanencia en la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos. ¿Para qué? Aquí está el propósito al final. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué significa crecer para salvación? Recuerda, la salvación en el contexto bíblico, el Nuevo Testamento, es tanto justificación, santificación y glorificación. Crecer para salvación, en ese sentido, está enfocado en la santificación. Crecer en tu salvación, ocúpate de tu salvación, con temor y temblor, desea como niño, crece, espiritualmente está hablando, para que puedas crecer por ella, por lo que la palabra puede hacer, que es viva, puedes seguir dándote una vida espiritual. Crezcas para salvación. Entonces el propósito de desear la palabra de Dios no es solo llenarte de conocimiento, no es solo aprender más, es llegar a ser maduro en la fe. Es poder crecer espiritualmente. Y sabemos esto, que el crecimiento del creyente es continuo. ¿A qué me refiero? Uno nunca deja de crecer en Cristo. ¿Verdad? Porque a veces llegamos a ese punto, no, yo ya tengo 10 años en Cristo, yo ya conozco la Biblia, ya, aquí me estanco, ¿no? Aquí me quedo, estoy bien. No. Pablo dice, aún no lo ha alcanzado. Pablo, el apóstol Pablo, Filipenses 3. Él mismo dice, aún no lo ha alcanzado. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. ¿Verdad? Extendiéndome, sigo y sigo y sigo y sigo cada día deseándolo porque necesito crecer. No te conformes con un poquito. No te conformes con que ya hice los libros de navegantes y ya hice esto, ya acabé todos los discipulados. No te conformes. Vuelve a escribirte Navegantes 1. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Se va a seguir aprendiendo.
O sea, no es una escuela donde hay, y otra vez me mandaron a primero, ¿no? No, Dios te va a volver a hablar, te va a recordar cosas y te va a enseñar otras cosas nuevas. Porque es su palabra, que es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces la idea es que podamos crecer. Como un bebé necesita el alimento para crecer, necesitamos desear la palabra para encontrar ese crecimiento espiritual. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, hasta el día en que dejemos esta tierra. ¿Sí lo ven? Todos los días. Yo lo necesito. O sea, como pastor, yo lo necesito, pero todo como un hijo de Dios. Necesito desearlo. Verso 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No solo es desechar, ¿verdad? Verso 1, también es desear, ¿te das cuenta? Despójate y vístete. Esas cosas. Desea. Desechar, tomando en cuenta, considerando el verso 1, desechar esas cosas sin desear, es importante decirlo, solo nos va a llevar a la frustración. Y muchos hijos de Dios viven así frustrados. ¿Por qué? Porque se esfuerzan. Ok, ya dejo la malicia, dejo la hipocresía, el engaño, ya lo estoy dejando, ya lo dejo. Pero si no lo estás deseando, no estás deseando la palabra de Dios, va a llegar un momento en que te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque no lo estás alimentando, lo estás haciendo en tus fuerzas y en un momento vas a volver a regresar a hacerlo. ¿Sí te das cuenta? Vas a regresar a hacer eso y vas a acabar frustrado y decir, yo no puedo, esto no es para mí. ¿Te has sentido alguna vez así? Personas que llegan y dicen, es que yo creo que soy cristiano como de segunda, porque no puedo, no es para mí, o sea, lo intento. No, es que no estás haciéndolo correctamente. No solo es desechar, es desear también. Si tú no estás deseando, al final no se va a cumplir el propósito de crecer en la salvación. Sí, desechar, pero también estar deseando, no dejar uno por otro. ¿Ok? Y cuanto más deseches, más vas a desear, ¿verdad? Y en cuanto más desees, más vas a desechar. Y así es el crecimiento espiritual. Si es que habéis gustado la venida del Señor. ¿De qué manera nosotros hemos gustado la venida del Señor? ¿De qué forma? Principalmente en la salvación, ¿no es así? Conocer su amor en Cristo, entender que vino a morir por mí. De esa manera conocimos su amor, su benignidad para con nosotros. Pero esto vino aún de la palabra de Dios, ¿verdad? Fue lo que dijo en el último versículo, verso 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por el Evangelio, tú y yo pudimos conocer la palabra de Dios realmente. Si no hubiera sido por el Evangelio de Cristo, nosotros no hubiéramos tenido interés probablemente en la palabra de Dios. Fue el Evangelio lo que nos abrió la palabra de Dios y entender quién es Dios. Y así pudimos probar la benignidad del Señor en la salvación. Y Pedro seguramente tiene en mente este Salmo 34, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Recuerdas ese Salmo? Gustad, pruébalo y ve, comprueba que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Y dice, si tú has gustado, si tú lo has probado, si es que, dice el texto, ¿no? Qué tremendo motivo para estar deseosos, sedientos de leche espiritual, ¿verdad? Saber que tú has gustado de Dios, que has probado y te gustó. Ese sentido. Si te gustó, vas a desear más, ¿verdad? Así es. Nosotros los cristianos no solo sabemos, sino que hemos gustado que Dios es bueno. Es más, sabemos que Dios es bueno porque ya lo comprobamos, ese es el sentido. Le hemos gustado, hemos visto que Dios es bueno, es fiel, es justo, ¿verdad? Que nos ama.
hemos gustado su benignidad. Lo que dice Pedro es que el resultado es desear su palabra, desear la comunión con Él. Quien ha gustado la benignidad del Señor no puede sino esto, desearla continuamente. Y de esa manera será más fácil desechar toda especie de mal, como vimos. El sentido es ese, lo que te decía. Para quienes han gustado que el Señor es muy bueno, su palabra es la comida apropiada. Y va a ser así, intensamente, fervientemente deseada. Pero empezando por ahí. ¿Has gustado de la benignidad del Señor? ¿Realmente? ¿En la salvación has podido probar su bondad? ¿Que Él te ama? Porque si no, quizás por eso ni siquiera hay un deseo. Y puedes estar desechando esas cosas, pero vas a acabar, como te decía, frustrado porque vas a decir, no pasa nada. Lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero cuando tú has gustado al Señor, su bondad, su benignidad, como dice el texto, vas a desear más de Él. ¿No es así? Los que ya hemos gustado de su benignidad, debería avivar nuestro apetito, ¿verdad? Para alimentarnos más de Él. Ese dulce sabor de estar con Él, de tener comunión con Él. Ese dulce sabor debería estimular en nosotros ese deseo de desechar, ¿verdad? Pero también de desear. ¿Te das cuenta? El haber gustado de Él, el saber que Él es bueno. El hombre que ha nacido de nuevo, la persona que ha nacido de nuevo, puede entender eso. El gustado del Señor. Y entonces pueden ponerte los placeres más increíbles del mundo delante y tú puedes escoger siempre al Señor. ¿No es así? ¿Te acuerdas el ejemplo que decía? No me quites la palabra. Y sabemos la importancia de esto, pero ¿realmente lo estamos deseando? Si hemos gustado de su bondad, piensa en eso. Y quizás es eso, necesitas recordar su bondad. Necesitas nuevamente gustar de su bondad. Como hijo de Dios, a lo mejor has perdido ese apetito. No porque ya creciste, ya no es que ya quiero yo el alimento sólido. Recuerda, no está hablando de eso, está hablando de el deseo natural que debe haber un hijo de Dios por su palabra. Si has perdido eso, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda su bondad. Recuerda que Él te ama. Renuncia a los placeres de este mundo. Quizás te ha empezado a cautivar este mundo nuevamente. Desecha esas cosas. Recuerda su amor. Y empieza a desear nuevamente la comunión con Él. Ok, vamos a orar. Padre, agradecemos tu palabra, Señor. Nos recuerdas la necesidad que tenemos de ella misma, Señor. Siendo viva, que permanece para siempre, tiene esa facultad, Señor, de alimentarnos y darnos vida espiritual. Y nos recuerdas esto, Señor. Necesitamos no solo estudiarla, meditar, necesitamos desearla, Señor. Y es lo que te pedimos esta mañana, que tú pongas ese deseo en sus corazones. En los que no son hijos aún, que pongas ese deseo, Señor, gustando a ellos tu benignidad, Señor, en la salvación. Sabiendo que les amas y que has dado a tu Hijo por ellos en la cruz. Produciendo arrepentimiento, Señor, para que puedan experimentar el perdón de pecados. Y así puedan desear la leche espiritual no adulterada, Señor. Que puedan caminar obedeciendo y desechando las cosas que vimos al principio, Señor. Todas esas cosas que no estorben en su camino
y que sigan deseando. Y los que hemos creído en ti, Señor, si en algún momento hemos perdido ya ese deseo, Señor, recuérdanos tu bondad, recuérdanos, Señor, que has sido bueno. Señor, no tenemos por qué alejarnos de esa bondad. Pon en nosotros nuevamente ese deseo. Pon en nosotros ese deseo, Señor, por tu palabra. De todos los días despertar y buscarte, escucharte, desear obedecerte. Haz esa obra, Señor. Esa es la manera en la que vamos a poder desechar correctamente todas esas cosas, Señor, que hay en nuestro corazón. Cuando deseemos hacer tu voluntad, Señor. Cuando deseemos obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar esa leche espiritual no adulterada para que podamos crecer espiritualmente. Tú quieres eso, Señor, nos estás pidiendo eso. Quieres una iglesia madura. Tú quieres, Señor, que crezcamos en la gracia, en tu conocimiento, como vemos hoy en la salvación, Señor. No hay otra forma de hacerlo, sino a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque veamos eso. Es permanente, para siempre, Señor. Y a veces olvidamos que está ahí. Señor, produce ese deseo en nosotros, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos, Señor, confiando en que esa es tu voluntad. Es lo que nos hablaste hoy y nos pides hoy, Señor. Haz esa obra en nosotros, Señor. En nuestro corazón pon ese intenso deseo por tu palabra, como la de un bebé recién nacido que quiere su leche, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.